Señor. Bueno, yo creo que es un privilegio. Hoy es el último domingo de este año y que nosotros podamos estar aquí en la casa del Señor. El año no se termina todavía, pero este es el último domingo aquí en la casa de Dios. Y antes de terminar, pues ya estamos anunciando que el próximo domingo sería el primer domingo del año. Y aquí se comienza con ayuno y oración por la familia, por la iglesia, por la comunidad donde vivimos y donde está plantada la congregación. Entonces es un deber nuestro, si no vamos a estar de viaje, venir a orar principalmente por nuestra familia, para que Dios nos guarde, porque es el mayor tesoro que tenemos. Pero entre una cosa y la otra está el último culto, que es el 31, que tradicionalmente lo hacemos en la iglesia Emanuel, porque aquí no cabemos todos. Entonces nos vamos para allá, hay personas que se quedan en su casa, pero los que no van a estar en su casa, pues pueden ir para allá desde las 9 de la noche. Y al final del culto vamos al gimnasio y va a haber abundancia de chocolate caliente con pan de agua, como decimos los dominicanos, para entrar al año nuevo de esa manera. Así que el que quiera y pueda, está invitado y puede llevar cuantas personas ustedes quieran, porque allá cabemos todos. Gloria a Dios. Bueno, un solo versículo se ha leído en el devocional. Mateo capítulo 1, versículo 1. El libro de registro de la vida de Jesucristo. Su genealogía, ¿verdad? Esa ciencia o ese estudio de los antepasados. Para que se vea que Jesucristo era un ser humano, porque de eso es que estamos hablando durante todo este mes. Y aquí estamos contando la historia ¿desde dónde? Desde abajo. No estamos hablando de su divinidad, que no está en juego. Aquí estamos hablando de su humanidad, que es muy difícil para mucha gente entender cómo Dios, en la persona de Jesucristo, puede ser Dios y puede ser un ser humano. ¿Cómo puede tener dos naturalezas una sola persona? Y ese es el milagro de la natividad. Ese es el milagro de la Navidad. Que Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo como cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, tuvo una mamá, no tuvo un papá biológico, porque aquí sí tuvo la intervención de Dios para impedir transmisión del pecado original, y el Espíritu Santo hizo lo que el hombre tenía que hacer. Pero a partir de ahí fue un proceso completamente normal, natural. Incluso donde la sangre y el agua fueron evidencias tanto de su nacimiento como de su muerte. Porque muchas personas en el tiempo mismo, después del nacimiento de Jesús, negaron que Dios se hubiese hecho carne, porque la carne es materia y la materia es mala y Dios no se podía meter en un cuerpo humano. Y otros decían que él aparentaba ser, pero que él no era. Entonces aquí vamos a ver, yo no lo voy a leer completo, ustedes lo pueden leer en sus casas, tanto el capítulo 1 de Mateo como el capítulo 3 de Lucas, para que se vea genealogía, nombres, antepasados de Jesucristo. Datos históricos que nadie se lo puede inventar. Es decir, yo no puedo venir aquí y decirle a ustedes que Ronald Reagan era mi abuelo, por ejemplo, o que Pierre Trudeau era tío mío, porque es ficticio, es mentira. Incluso más en un ámbito que aquí hay personas que nos conocemos, como el caso de César Belategui, por más de 30 años. Es decir, y ahora yo no le puedo salir con que Ronald Reagan era abuelo mío. Inventar una genealogía de antepasados. Entonces esto no fue un invento acomodaticio para cubrirle las espaldas a alguien que no existió. Por eso Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, el libro del registro de él, porque cada persona tiene su libro de registro. Y mire, hermano, lo interesante que es que hay un punto común
en el libro de registro. Por ejemplo, mis hermanos y yo, que somos hijos de papá y de mamá, de ahí para arriba, nosotros tenemos el mismo libro de registro. Pero luego mis hermanos y yo y mis hermanas que nos casamos y tenemos hijos, ahora podemos marcar el registro por la esposa. Se puede un registro por la esposa o se puede un registro por la vía mía, en este caso, del esposo. Entonces son registros que hay que irlo conjugando. Por eso es que uno ve que Jesucristo tiene dos genealogías. Una por Mateo, que es el papá putativo, y otra por María, que es su mamá biológica. Entonces el doctor Lucas se encarga de dar una tan larga que lleva la ascendencia hasta Adán. Y de Adán dice hijo de Dios. Pero Mateo lo hace solo hasta Abraham, que es suficiente. Y aquí menciona 41 nombres. Desde Abraham hasta Jesucristo hay 41 nombres. Nombres que uno lo puede rastrear en el Antiguo Testamento. Y uno se da cuenta que los registros genealógicos van creciendo en la medida que descendientes van naciendo. En el libro de Crónicas, por ejemplo, están la mayoría de las genealogías. Y uno puede ir allá para ver la de Adán, por ejemplo. Para ver la de Noé. Entonces la puede encontrar allí con lujo de detalles. Por ejemplo, la de David y su familia. O ver los 12 hijos de Jacob. Entonces ver con quiénes se casaron y cuáles hijos tuvieron. Son datos históricos que uno no puede ir al pasado y distorsionarlos, para que uno vea que hay humanidad en estas personas. En el caso que aquí compete se habla de Abraham. Y yo creo que muchos de ustedes saben que Abraham fue un hombre con promesas especiales. Digo especiales porque todos tenemos promesas de parte de Dios. Hay promesas que son colectivas, comunes. Por ejemplo, Dios nos ha prometido darnos coronas, sentarnos en tronos, vestirnos con vestiduras blancas y darnos la oportunidad de cantar cánticos de redención. Pero hay promesas que tal vez Dios me ha dado solamente a mí, de cosas específicas que tienen que ver conmigo, y a ti te ha dado las tuyas. Entonces Abraham es una persona que está viviendo quieta y reposadamente en su país, en Irak, específicamente en Kuwait, que anteriormente se llamaba Ur de los Caldeos. Y estando allí, quitado de bulla, como decimos nosotros, Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Abraham, deja esta tierra, deja tu parentela, deja tu familia ancestral, tu papá, tu mamá, sal con tu familia nuclear a la tierra que yo te voy a mostrar. Y yo voy a hacer de ti una gran nación. Entonces cuando Dios le dice eso a Abraham, él ni siquiera se llamaba Abraham. Él se llamaba Abraham, faltándole una H y una A. Entonces Abraham fue el nombre que le puso su papá, Taré, que los padres son los que tienen el derecho de colocar el nombre que quieran a sus hijos. Y resulta que Abraham quiere decir padre enaltecido. Lógicamente todo padre, cuando su hijo o su hija nace, también da palabras de promesa y de bendición, que no siempre se cumplen porque son deseos. Y nuestros deseos no siempre se cumplen. Diferente a la profecía de Dios, que sí se van a cumplir. El caso es que cuando Dios llamó a Abraham y a Sarai su esposa, ellos no tenían hijos, pero salieron. Cuando ellos llegaron a la tierra que Dios le prometió, él tenía 75 años, ella tenía 65. Habían 10 años de diferencia entre el esposo y la esposa. Y ahí comienza Dios a confirmar que le va a dar descendencia, que le va a dar descendencia. Pero no descendencia de la que en ese tiempo se adquirían en esa región.
a través de una sierva, a través de un siervo, no. De vientres prestados, de vientres alquilados, no. Él dijo, de tu propio lomo, de tu propia entraña, yo te voy a dar descendencia. 25 años después tuvo la descendencia, Isaac. Isaac. Justo cuando tenía 100 años de edad, nació Isaac. Entonces, Isaac es el niño que Dios le había prometido en términos biológicos. Y ahí comienza a elaborarse, hermano, eso de Abraham, Isaac. No estoy hablando de Ismael ni de los hijos que luego tuvo con Cetura. Abraham e Isaac. Luego va a venir Jacob. Y de Jacob, que tuvo 12 hijos y 2 nietos, Efraín y Manasés, que lo tuvo como sus hijos, Dios escoge al cuarto, que se llama Judá. Y este Judá, que con Tamar tuvo mellizos, Fares y Esrón. Entonces la línea sigue por Fares. Y así sucesivamente. Y se va tejiendo la historia. Pero ¿qué pasa? Que aquí nosotros estamos contando, porque Mateo, que era contador público, no sé si ustedes tenían ese dato, Mateo era contador de oficio, colector de impuestos, jefe. De hecho, es la persona que más números menciona en su evangelio, porque todo él lo contabilizaba, todo. Él parecía que era de la iglesia del Nazareno, porque en la iglesia del Nazareno todo se contabiliza. Entonces él anotaba todo con números. Él está diciendo en el verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Tómese su tiempo, no ahora, porque se va a concentrar en una cosa y va a dejar otra. Pero en su casa váyalo contando y te va a dar 14 desde Abraham hasta David. Dice desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Ahora, la deportación a Babilonia no es un hijo, no es un descendiente, es un hecho histórico que nadie lo puede cambiar para forzar la historia. ¿Qué es la deportación a Babilonia? Precisamente cuando el imperio babilonio, Nabucodonosor, un líder histórico que no es porque lo mencione la Biblia, sino la historia de la humanidad, se llevó cautivo la tribu de Judá y de Benjamín, y lo llevó por 70 años a Babilonia. Hermano, todas las personas que estamos aquí, incluyendo los que han nacido en Canadá, todos los países tienen un punto histórico que se toma como referencia. Por ejemplo, puede ser algo catastrófico, un volcán que hizo erupción y destruyó medio país de tu país. Puede ser la guerra civil, puede ser la guerrilla. Entonces ya eso se toma como referente histórico. Y a partir de ahí se cuenta para algo, nadie lo puede cambiar. Entonces la deportación a Babilonia es un hecho que nadie lo puede cambiar. Dice 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Jesucristo, 14. Si tú multiplicas 14 por 3 son 42, pero no son 42 generaciones, porque deportación a Babilonia es un hecho histórico, no un hijo. Entonces solo hay 41 nombres. Si tú cuentas desde Abraham hasta Jesús, hay 41 nombres. Lógicamente él cuenta Jeconías hasta Jesús 42 y desde David hasta Jeconías 42. Un nombre que se repite, o el de David. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el momento de Abraham, si usted piensa en el libro de Génesis, desde el capítulo 2 en adelante, Abraham lo que está deseando tener es un hijo. Y lo tuvo, llamado Isaac. Y él lo vio. Y lo abrazó. Y lo besó. Y lo circuncidó.
y lo dedicó. Hicieron una fiesta cuando dejó de tomar leche materna. Pero Dios le dio una visión que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Cristo la mencionó y es el único que la menciona. Él dice: Abraham vio mi día, y cuando él vio mi día, él se gozó. Quiere decir que entre Abraham y Jesucristo hay 40 nombres, 40 generaciones, que sociológicamente ya son ni nombre tienen, porque se nos agotan. Nosotros decimos el hijo o el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y ya de ahí para adelante no contamos. O decimos hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, chosno y ya. No podemos contar más. Entonces él pudo ver, hasta ver a Jesucristo como descendiente de él, y se sintió feliz de que Dios le permitió ver tan lejos para allá. Se lo voy a poner en un plano, hermano, completamente más cerca de nosotros. ¿Quién de aquí tiene su tatarabuelo o tatarabuela vivo? ¿O habrá algún niño de los inocentes que tenga su tatarabuelo vivo aquí? ¿Quién tiene? ¿Jacob tiene su tatarabuelo? No, pues es bisabuela. No, tatarabuelo. ¿Habrá algún niño que tenga su tatarabuelo? Digo, yo lo digo por lo mío, porque su tatarabuela murió no hace mucho. Bueno, déjeme hacerle esto corto. Nosotros fuimos a Dominicana hace un tiempo. Tenía como 6 meses nuestra primera nieta. Entonces buscamos 5 sillas. 5 sillas. Y allí sentamos su tatarabuela. Sentamos su bisabuela, que es mi suegra. Sentamos su abuela, que es Belkis. Sentamos su mamá, que es mi hija Natania. Y sentamos a Melía. Claro, se tomó la foto. Esa era la idea. Ahora, si usted ve a la abuela de Belkis, que es la tatarabuela de esta niña, entonces ella puede ver con sus ojos 4 generaciones. Ella está viendo a mi suegra, que es su hija, a mi esposa, que es su nieta, a mi hija Natania, que es su bisnieta, y a mi nieta Melía, que es su tataranieta. Entonces, si usted ve a Melía, Melía puede ver 4 generaciones. Ve a su mamá, ve a su abuela, ve a la bisabuela, ve a la tatarabuela. Es decir, ya no se pueden ver más, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Porque ya la señora partió con el Señor. No tuvo tiempo de ver los hijos de los tataranietos. Pero allí hubo gozo y alegría. Y sacamos esa foto. Y la foto está en mi casa. La foto está donde Natania. La foto está donde mi suegra. La foto está en todas partes. Y todos estábamos felices y contentos, porque yo me salgo del cuadro y conté 5 generaciones. Mas, sin embargo, Abraham está contando 40 generaciones. Entonces, cuando él ve la persona de Jesús que desciende de él, él se siente feliz y contento. ¿Se puede inventar esto como para decir que Cristo no existió? ¿Que es un invento de la religión? ¿Que es un docetismo como creían algunos en el primer siglo? ¿Que él aparentaba pero que él no era? Pablo mandó una carta a los hermanos en Galacia. Mire qué cosa tan interesante. Cuando él envía la carta, él está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y él le dijo, tu simiente, oiga bien la palabra, dejen los niños tranquilos, no se distraigan. Le dijo, tu simiente en singular. Fíjese los hijos que tuvo Abraham,
Su primer hijo, ¿cómo se llamó? Ismael. Con Agar. Su segundo hijo, ¿cómo se llamó? Isaac. ¿Con quién? Con Sara. Los otros 6 hijos con Cetura. Quiere decir que él tuvo 8 hijos con 3 mujeres. Entonces ahí hay que simientes. Pero Pablo dice que a Abraham nunca Dios le habló en plural, sino en singular. Entonces, comenzando con Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrón, Ram, Naasón, Salmón, Booz, Isaí, David, bla, 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 hasta Jesús. Le dice una simiente, y esa simiente era Jesucristo. Pero hay momentos que Dios nos dice la cosa, uno la cree pero no la entiende. Y uno no la va a entender a menos que Dios no nos las explique. O que nos dé una visión para que esto traiga claridad a mi entendimiento. Y fue lo que el Señor hizo con Abraham, que le pudo mostrar el tiempo de Cristo. Ustedes lo pueden buscar en Juan 8:56. Porque la persona está honrando demasiado a Abraham. Y Cristo le dijo, antes de Abraham yo era. Tomaron piedra para... Dice, este hombre tiene que estar loco. Dice, tú no llegas a 50 años y dice que conoce a Abraham. Le dice, peor todavía, Abraham me conoció a mí. Dice, Abraham me conoció a mí. Hermano, se lo pongo otra vez en un plano más cercano. Yo no conozco ningún bisnieto mío. Ningún bisnieto yo conozco mío. Yo no conozco ningún bisnieto. Y no es que lo conozco, es que no tengo. No es que no lo conozco, es que no tengo. Entonces, cuando Abraham no tenía, ya Dios le estaba diciendo, tú tienes y te lo estoy presentando. Hermano, para que usted vea la grandeza de nuestro Dios. Que cuando Dios ponía a soñar a un creyente, no es con pajaritos en los aires. Es que Dios no es con castillo en los aires. Hermanos, son realidades que a su tiempo se van a cumplir. En su momento se van a cumplir. Pero no hay mayor felicidad para un creyente el saber que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, sino un momento de su cumplimiento. Y esto se va a cumplir, lo vea uno o no lo vea. Nosotros terminamos casi ya de estudiar el libro de Apocalipsis. En Emanuel queda una clase, aquí quedan 2. Y nosotros vimos en el capítulo 20 algo que nos dejó sorprendido, muy sorprendido. Y fue que todas las personas, desde el primer muerto sin salvación hasta el último, van delante de Dios a un juicio. Como son personas que no tienen salvación, sino que lo van a juzgar, para que ellos estén plenamente conscientes de que el juicio de Dios es justo, entonces lo van a juzgar por el libro de cada uno de ellos. Yo le comenté no hace mucho que estando en una oficina de un dentista, en lo que llegaba mi turno me puse a leer una revista. Y esa revista decía, no sé de dónde sacaron el dato, que hasta el momento de escribir esa revista, por la tierra habían pasado 108 mil millones de habitantes. Esa gente sabrán de dónde sacaron ese dato. Pero dicen, el tiempo que se cuenta la gente, estiman 108 mil millones de personas que han pasado por la tierra. En el momento que yo le estoy hablando, somos más de 7 mil millones. Eso significa que hay más personas viviendo del otro lado que lo que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, son billones y billones los que ya se han ido. Y de esos billones y billones que se han ido, hay billones y billones muertos en pecados y en delitos, esperando el juicio para irse al lago de fuego. Ahora, ¿cómo Dios los va a juzgar? Porque alguien va y pone una querella. Porque alguien va y dice, sí, en el año tal él me robó una gallina.
o me tomó dinero prestado y no me lo pagó. No es por eso, no. Dice, van a buscar el libro de cada persona con detalles tan precisos, tan concisos, que el acusado no le queda otro remedio que voluntariamente aceptar sus hechos y declararse culpable. Porque cuando saquen ese libro con su nombre, allí va a salir dónde nació, quiénes fueron sus padres, absolutamente todo lo que tiene que ver con su vida, incluyendo las grandes oportunidades de nacer de nuevo, de arrepentirse de sus pecados y cómo fueron rechazadas, y el justo momento cuando muere y se cierra un capítulo en la tierra, pero queda abierto para Dios en el cielo. Porque, hermano, está todo registrado y el Señor lo puede hacer. Y si Él lo hizo con Abraham, era porque Él entendía que Abraham no iba a cuantificar fechas para ponerse a pecar y arrepentirse un poco antes. Por eso es que tú ves que Dios no brega con fecha. Dios no le da fecha a nadie, hermanos. Cuando alguien te hable de cosas, de eventos que van a ocurrir con fecha, recházalo, que eso no viene de parte de Dios. Porque eso es lo que trae confusión a la mente de la persona y de una vez calculan. Y los cálculos siempre son como para descarriarse y volver un mes antes, como si fuera ventajoso ir al mundo a pecar, como si me estoy perdiendo algo, como la mujer de Lot, que quisiera volver a tener eso. No, hombre. Si es que lo que el mundo te ofrece no se puede ni comparar con lo que Dios nos está ofreciendo, porque sea comparar lo ridículo con algo tan grande. Toda esta carnalidad, esta mundanalidad, esta vanidad del mundo se esfuma más rápido, mi hermano, que la luz de una vela. Entonces Dios muestra cosas que hagan que uno se sobreponga. Como segunda de Pedro capítulo 3. ¿Qué dice el apóstol allí? Sabiendo de antemano los planes y propósitos de Dios para esta tierra, cambiemos nuestra manera. No perdamos el tiempo, ni siquiera en la cosa del mundo, pero tampoco con ira, con enojo, que malentendido, que amargura. Imagínate cuando una gente se amarga, le pueden dar un dulce y le sabe amargo. Mira, cómete este poco de miel y dicen, pero esto será higuereta, porque me sabe ahí bueno, una cosa dominicana que bien amarga, muy parecida a la miel de abeja, pero cuando uno la prueba, eso es muy distinto. Porque las amarguras le amargan no solamente la vida a uno, le amargan todo. Y dura 2 y 3 días para quitársele eso. Entonces son 2 o 3 días que ya lo perdió. Porque cada día que vivimos es que nos quedan menos. Por eso es que hay que aprovecharlo. Estamos felices porque el 2019 se va, pero queda menos. Entonces lo menos que queda hay que aprovecharlo. Porque un año que pasa significa que ya no descontaron uno. Ya no descontaron uno. Y el Señor permite tener esta visión para eso. Pero estos libros no tienen confusión, hermanos. Mira, aquí no hay confusión. Aquí se da el caso de que en el Antiguo Testamento y probablemente en el Nuevo también, muchas veces la palabra hijo no era necesariamente procreado por la persona. Porque se podía decir Jesús, hijo de David. ¿Procreó David a Jesús? Jesús, hijo de David, quiere decir Jesús, descendiente de David. Muchas veces el papá o el abuelo fungía como papá. Pero cuando dice fulano engendró a sutano, es que fue ese su papá y ese su hijo. Y así es que comienza aquí, porque no hay dudas de que Abraham engendró a Isaac. No hay duda de que Isaac engendró a Jacob y a Esaú. No hay duda de que Jacob engendró a Judá. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Génesis. ¿Dónde lo encontramos? En Primera de Crónicas, donde están las genealogías de todos los patriarcas. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Humanidad.
No se puede declarar una persona que no existe. Pero finalmente, hermano, esto es tan claro, es tan evidente, que no solamente Lucas, Mateo también y Marcos hablan del pleno conocimiento que tenían las personas, los coetáneos que se habían vivido en el tiempo de Cristo y coterráneos que vivían en la misma región con Cristo. ¿Qué decían de él cuando él llegaba por allí? ¿Qué decían de Jesús? ¿No es este el hijo de José? ¿No es hijo de María? ¿No es hijo del carpintero? ¿No se llaman sus hermanos Judas, Simón, Santiago y José? ¿No son sus hermanas fulana, fulana? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Quiere decir que la comunidad sabía quién eran los padres de Jesús. Hermano, a nosotros hay muchas cosas que se nos olvidan o las leemos rápidamente. La Biblia habla de por lo menos una tía de Jesús, llamada María también. Porque María, ¿a qué edad se casaría María? Dígame un número, a ver. ¿A qué edad usted cree que se casó o que tuvo a Jesús? 17. ¿Quién da un poquito más? Vamos a poner 22. 20 redondo, Yamiris. 20. Una muchacha con 20 años, ¿qué posibilidad tiene de que el papá y la mamá estén vivos? Prácticamente toda. ¿Qué posibilidad tiene una muchacha de 20 años de que sus tíos y sus tías, sus primos estén todos por allí? Hermano, la familia de José y de María era tan conocida que José tiene que ir de Nazaret a Belén. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir de Nazaret a Belén? Porque él era de la casa de David y todo el mundo sabía que él no podía empadronarse en Nazaret. No lo podía hacer. Tú ves que en la comunidad nosotros aprendemos, tanto aquí como en Manuel. Yo creo que la mayoría de los hermanos saben, por ejemplo, que los nietos nuestros, si se tienen que ir a empadronar a un país, ¿a dónde se tienen que empadronar? Ellos no van a ir a Colombia, no van a ir para el Perú, no van a ir al Ecuador. Digo, mientras tanto no van a ir al Ecuador. Hay que esperar, porque puede ser que tengan que ir a Ecuador. Entonces son cosas que ya se saben, pero uno no le está dando mente a eso, pero se saben. ¿Quiénes son los padres de José y María? Pero ¿y quiénes más son su familia? Mira, ese se llama Santiago, ese se llama José, ese se llama Simón. Son hermanos de Jesús. Y esas dos muchachas son hermanas de él. Su tía, esa que se llama María también. La tradición católica romana dice que la mamá de María se llamaba Ana. Probablemente Ana estuviera por allí. Es decir, se conocían. Ahora Jesús mismo, ¿qué creía él de él con respecto a su familia? Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su propia familia. Es decir, Jesús no era un ente aislado, no era una persona aislada. ¿Saben cómo terminó la pastora la escuela dominical? Diciendo que Jesús estaba sujeto a quienes, a sus padres. A los 12 años, cuando ellos venían de Nazaret para la capital, a la fiesta de la Pascua, ¿con quiénes venían Jesús, José y María? Con parientes, con vecinos. ¿Por qué María y José estaban tan tranquilos al retorno? Porque dicen, no vemos a Jesús, pero ¿con quién viene? Con los primos, con los tíos. Por eso ellos venían, hermano, tranquilos. Pero al momento de repartir la comida, porque tenían que detenerse de tiempo en tiempo. Mira tu comida, José. Pero y Jesús, pero no estaba con fulano. Y María llama a su hermana, pero y Jesús, no. Hoy creíamos que él andaba con ustedes. Y ahí es que viene el pánico, la confusión. Y primero buscarle en el grupo, en la caravana, luego volver a la capital para ver dónde está el muchacho. Pero ¿de qué está hablando allí? De un ámbito familiar. Entonces nadie se puede inventar esto para darle realidad a algo que no existe. Hermano, Jesús fue un ser humano que habitó entre nosotros. Jesús tuvo una fecha de nacimiento.
Que no la sepamos es una cosa, pero de que la tuvo, la tuvo. Y una fecha de defunción. Y la de defunción estaba más certificada que la de nacimiento. Porque a Cristo lo mataron como un reo, como un delincuente. Y quien ejecutaron la sentencia fue el Imperio Romano. Y el Imperio Romano hasta el día de hoy guarda esas cosas. El oficial tenía que levantar un acta. Y el acta había que firmarla y sellarla con la parte final de que el cuerpo lo habían tirado en una fosa común. ¿Sabe por qué no está esa parte en lo de Jesús? Porque José de Arimatea fue donde Pilato y le dijo: dame el cuerpo. Pilato no podía dar el cuerpo hasta que el oficial no viniera y certificara la muerte. Entonces cambiaron la certificación y dice: por orden de Pilatos, el gobernador se le entregó el cuerpo del reo Jesús a José de Arimatea para darle sepultura en un sepulcro que él tiene. Entonces todo eso quedó escrito. Y lo grande del caso, mi hermano, con hora, con fecha, con todo. La hora de la muerte, cuando le metieron el lanzazo en el corazón, anote ahí la hora. No sé si con el reloj el de arena, ¿verdad? Lo que fuera. Porque dijeron: van a ser las 6 de la tarde. Y William Barclay, en uno de sus comentarios, él dice que ellos sabían medir la hora. Dice: van a ser las 6 y esos cuerpos hay que bajarlo antes de las 6, porque al otro día es día de reposo, y para el judío legalista esto era una especie de profanación de su día. Entonces ellos sabían la hora. A 5 de la tarde el reo Jesús murió. Su cuerpo fue entregado. Mire, hermano, todo firmado. Pero si usted lo encuentra poco eso, cuando lo colocaron en la tumba, entonces se puso un sello judicial. ¿A usted cree que un sello judicial es una cosa así, a lo loco? El sello judicial primero lleva sello, lleva nombre de la autoridad que lo manda, y se pone la causa por la cual se sella la puerta para que nadie lo abra. Y si alguien duda del sello, habían 2 guardias allí. Entonces todo eso estaba documentado. Entonces un espíritu no se puede sepultar, un espíritu no puede morir, un espíritu no puede nacer. Jesucristo, hermano, habitó entre nosotros. Él es el Verbo encarnado. Él fue a la cruz del Calvario, Él murió. Y el Salmo 106 dice que esto hay que celebrarlo. El cristiano tiene que levantar no copa de licor, sino la copa de la salvación. Reunirse con su familia alrededor de la mesa y celebrar que somos salvos por aquel que dio su vida por nosotros. Bendito sea el Señor, que la vamos a desperdiciar como el mundo lo está haciendo. Pero yo no sé qué es lo que se le mete a la gente en este tiempo. Es como si el mundo se fuera a acabar y el Von Mill lo fueran a quitar. Ayer pasé yo por la highway, ya dejé la 400 para tomar Rutherford e ir para mi casa. Yo calculo que serían las 4:30 de la tarde. Cuando miro a la derecha, yo no lo podía creer. Digo: pero ¿y qué es lo que la gente busca en este bendito mall? ¿Qué es lo que están regalando ahí? Que ahí no había, mi hermano, mira, en el aire había que parquear los carros. La gente ya comenzaban a parquearse fuera de los malls y caminar, porque ¿a qué precio era que estaban dando las cosas? ¿Cuál es el afán? ¿Cómo podemos celebrar sin la persona de Jesús? No tiene sentido. Vamos a celebrar el cumpleaños de Juanito, por ejemplo, pero Juanito está allá en Chile. ¿Qué es lo que van a celebrar? Recordemos y punto. Feliz cumpleaños, por ahí no hay nadie. El motivo de la celebración no está. Entonces, si Jesús no está en el centro, en el corazón de la familia, del individuo, hay que celebrar de manera materialista, consumista, desgastante, mi hermano, aplastante, como el caso de Latinoamérica, que los muertos se cuentan por docenas en este tiempo. Exceso con el alcohol, exceso en exceso. Esa es la manera como Dios quiere que los cristianos celebren la humanidad de Dios. Esa no es. Esa no es, pero nosotros sabemos cómo es. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano. Adorando y celebrando su presencia. Pero no en el mes de diciembre nada más.
Lo nuestro es todos los días, es permanente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La genealogía de Jesús es, por lo tanto, una fuerte demostración de su humanidad, que traza su ascendencia hasta el mismo Dios. Hoy tú y yo somos hijos de Dios y no de papá y de mamá, por el trabajo que Cristo hizo. Tal vez de papá y de mamá no tenemos herencia, más que un legado formativo en seriedad y honestidad, pero de parte de Dios tenemos herencia en los cielos. Y saber lo que voy a heredar es un motivo para consagrarme y santificarme, sea adolescente, sea joven, sea adulto, porque para allá es que vamos.